Bueno chicos, entonces buenos días. Hoy vamos a ver, como les decía, reflexión. El tema es transformaciones en el plano cartesiano, ya vimos traslación, hoy vamos a ver reflexión en nuestra clase virtual número 2. El objetivo o los objetivos de esta clase, ubicar y graficar puntos y figuras en el plano cartesiano y luego de ubicar esas figuras o gráficos en el plano cartesiano, realizar reflexión de figuras también en el plano cartesiano. Entonces, primero vamos a mirar qué es la reflexión y vamos a hacer un ejercicio y por último una actividad, pero esta actividad en GeoGebra pues les va a quedar de tarea, ya les explico cuál va a ser. ¿Listo? Entonces, recursos que van a necesitar, bueno, para la tarea, el programa de GeoGebra, que todos lo deben tener instalado en su computador, los libros de Santillana, elementos de clase, van a necesitar la regla, el cuaderno de matemáticas, obviamente, colores para que hagan sus figuras de forma ordenada, y el recurso media pues, es la página de los videos, del video que acabamos de ver, y también vamos a hacer una actividad de la página, se llama Khan Academy, ¿listo? Entonces, reflexión. Entonces, ¿qué es reflexión? Es una transformación que se hace en el plano cartesiano, consiste en darle media vuelta a una figura, pero siempre teniendo en cuenta un eje de reflexión, ¿listo? Al reflejar un polígono, sus vértices y los de su imagen equidistan del eje de reflexión. ¿Qué significan equidistan? Que quedan a igual distancia del eje de reflexión. Eso significa equidistan, que quedan a la misma distancia o a igual distancia. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nos piden reflejar el polígono que tiene estos vértices, F menos 3,2, G menos 2,1, RT menos 1,1, T menos 1,0 y S menos 3,0. Entonces, el primer paso es construir en el plano cartesiano ese polígono, ¿listo? Y nos dicen que hagamos una reflexión y el eje de reflexión es la recta que pasa por los puntos menos 2, menos 1 y el punto Q 0, menos 1. Entonces, les voy a dar unos minutos de tiempo para que ustedes me hagan el favor y copien en su cuaderno esos puntos. Para O que sea, profe, es lo ¿cuáles mismo son? que el trabajo lo del gato. Hasta este momento, sí, señor, es lo mismo. Eso, van a ubicar esos puntos en el plano cartesiano y van a dibujar ese pentágono. ¿Listo? Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes copien los puntos y puedan hacer su plano cartesiano y graficar ese polígono, ese pentágono en este caso. Bueno, entonces, la figura que les acabé de mencionar, ya, Yo tengo esa figura, teacher. sí, en el plano cartesiano es este polígono, ¿cierto? Si ubicamos los puntos, nos resulta este polígono. Nos pedían, espérame, ahorita resuelvo dudas, ¿listo, Santiago? Nos pedían es que es una cosa que ahora, sobre hacer una reflexión sobre la recta que pasa por los puntos. Menos 2, menos 1, entonces ubiquemos el punto menos 2, menos 1, menos 2 en X y menos 1 en Y, es decir, acá, sí. y 0, menos 1. Entonces, 0 menos 1 es acá. Entonces, tracemos una recta que pase por este punto y por este punto. Okay. ¿Listo? Esa es la recta. Entonces, tenemos que hacer una reflexión sobre esta recta. Entonces, según lo que escuchábamos en el video, cuando hacemos una reflexión, los puntos del polígono, es decir, los puntos de este polígono, tienen que estar al otro lado del eje de reflexión a igual distancia. Es decir, vamos a ubicar el primer punto, vamos a ubicar este punto a este lado del eje de reflexión a igual distancia. Entonces, está a una distancia de un cuadrito, mira, entonces acá quedaría ese punto. ¿Listo? Ahora ubiquemos este, está a una unidad, entonces quedaría a una unidad del eje de reflexión, quedaría ahí. Ahora ubiquemos el punto que está acá como C. Está a 2 unidades del eje de reflexión. Entonces lo ubicamos 1 y 2 unidades, nos quedaría acá. Ahora el punto que está acá, el punto B, también está a 2 unidades del eje de reflexión, 1 y 2, entonces contamos 2
y lo ubicamos. Y por último, el punto que está acá como A, está a 1, a 2, a 3 unidades del eje de reflexión. Entonces contamos 1, 2, 3 unidades del eje de reflexión. Y ahora ya el último paso es dibujar la figura que nos resulta luego de hacer la reflexión. Ya Santiago, regálame un segundo. Esa es la figura. Entonces, esta es la figura que resultó después de hacer una reflexión de esta figura sobre el eje de reflexión que era esta recta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Teacher, a mí me quedó la misma, pero al revés. reflejar es como si le diéramos media vuelta a la figura, ¿cierto? O es como si tú pusieras Sí, un me dio lo espejo mismo, pero al revés. acá, si tú pusieras un espejo acá, la figura que tú vas a ver en el espejo va a ser esta que yo les acabé de dibujar, ¿cierto? Lo pueden hacer ustedes inclusive si tienen un espejo y no están seguros de si la figura les quedó bien, pueden colocar el espejo sobre el eje de reflexión y pueden observar qué figura ustedes observan en ese espejo, por eso se llama reflexión. Profe, una ¿Listo? pregunta. ¿De dónde sale -2, -1? ¿O eso es como opcional? Uno lo puede No, poner uno. ¿Te puedo decir algo, profe? ese fue el eje de reflexión que nos dieron. Profe, Nos decían que hacer la reflexión que en la recta que profe. pasaba por el punto -2, -1 y 0, -1. ¿Listo? Profe, Dime, Santiago, señor. es que a esa hora se le fue la luz por la lluvia, porque está lloviendo. Ah, bueno. Ah, fue madre. Bueno, igual ahí está el video para que ella en la tarde Sí, sí. lo pueda ver y pueda mirar qué ¿Y hicimos para en qué clase. sirve la letra F y la G? Teacher, nosotros tenemos 2 horas de matemáticas, ¿cierto? Profe. Mira, profe. Continuamos profe. entonces. Ahorita les doy más tiempo, chicos, porque tenemos que terminar acá. Les termino de explicar y ya les doy el espacio, ¿listo? Entonces voy a compartirles una nueva pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Dice, determina reflexiones. Sí, teacher, la vemos. Bueno, acá nos piden, es que coloquemos, traza el eje de reflexión que refleja el cuadrilátero ABCD. El cuadrilátero inicial era este ABCD y obtuvimos el cuadrilátero A', B', C' y D', ¿sí? Entonces, ¿dónde debería ir el eje de reflexión? ¿Dónde creen ustedes? En la ¿Ahí? mitad de -4 y -3. No, ahí no. Un poco Ahí más no, más al centro. ¿Ahí? En el 4. Ahí. Sí, ahí. Ah, eso. Ese es el eje de reflexión, ¿listo? A partir de este Teacher, eje, pero el eje de reflexión siempre se hace obtuvimos... después o No, no, primero. no. Primero, sino que acá la actividad nos pedía que lo ubicáramos. El eje de reflexión siempre Ok. es primero de la imagen. O sea, primero hacemos el polígono, después miramos cuál es el eje de reflexión y por último dibujamos la imagen reflejada con respecto al eje, ¿sí? La imagen que resulta con respecto al eje de reflexión. O sea, primero hacemos la primera imagen, luego el eje de reflexión y luego ahí sí. Y luego la imagen reflejada, sí, señor. Ah, ok. Entonces acá, miren, A estaba a 2 cuadritos del eje de reflexión y si nos damos cuenta, el A' quedó también a 2 cuadritos del eje de reflexión. O sea, siempre tiene que la distancia desde un punto, desde cualquiera de los puntos del polígono al eje de reflexión tiene que ser la misma distancia que nos queda en la imagen reflejada. ¿Listo? Entonces, verifiquemos con B. Del eje de reflexión hasta B hay 2 cuadritos y del eje de reflexión hasta mi nuevo B, que lo llamamos B', también hay 2 cuadritos. Y lo mismo se cumple con todos los demás puntos. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acá con otra. Listo, siguiente. Tengo una pregunta. Señora, Lo que pasa es que todavía no entiendo lo del eje de reflexión.
El eje de reflexión es donde vas como el espejo que vamos a colocar para reflejar esa figura. Y siempre tiene que ir en la mitad de los dos. Por ejemplo, ¿quién me estaba preguntando? No es que le escucho muy suave. Valeria. ¿Valeria? Valeria Fernanda, sí, señora. ¿Pruebe Ah. por ir al baño? ¿Pruebe por ir al baño? Alejandra, no te demores, por favor. Valeria, mira, el eje de reflexión en esta figura, ubiquémoslo. Mira, ¿por qué no puede ir ahí? Porque los puntos, ¿cierto? Mira el polígono, tienen que estar a igual distancia del eje de reflexión, el B y el B'. Entonces, B está a un cuadrito del eje de reflexión y B' está a 1, a 2 y a 3. Por eso ese eje de reflexión no puede ir ahí. Entonces, ¿dónde debería ir el eje de reflexión? Yo sé, Un profe, yo sé. cuadrito más acá, mira, ahí. El eje de reflexión es como el espejo que tú colocas donde vas a reflejar esa figura, ¿listo? Donde se reflejó esa figura en este caso, porque ya está. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es ahí? Porque mira, del eje de reflexión a B hay 2 cuadritos y del B' también hay 2 cuadritos. Entonces, esta es la misma distancia. Ahora con el A, mira, del A al eje de reflexión hay 1, 2, 3, 4. Y de la prima, 1, 2, 3 y 4. Entonces, están a la misma distancia. Y el último, el C. Del C' al eje de reflexión hay un cuadrito y del eje de reflexión al C hay un cuadrito. Entonces, ese es el eje de reflexión. ¿Listo? Vamos a comprobar acá. Ya hacemos otros ejercicios. Espérame un segundo. Siguiente pregunta. Esperemos un poquito. Aquí entonces nos pide ubicar el eje de reflexión. ¿Dónde iría el eje de reflexión ahí? Espérame. Ok. Valeria. Entonces, ¿dónde crees que iría el eje de reflexión ahí? ¿Ahí está bien? Valeria Valderrama. Que era la niña que me estaba preguntando. Valeria, ¿me escuchas? ¿Dónde ubicaría el eje de reflexión ahí? La profe Inés. ¿Ahí? O dime cuántos, si más arriba, más abajo, cuántos cuadritos más arriba o más abajo. Dime, Valeria. Dos cuadritos más abajo, profe. 2 cuadritos más abajo. O sea, acá, espérame. ¿Ahí? ¿Ahí estaría bien el eje de reflexión? ¿Qué dice Mariana? ¿Ahí está bien el eje de reflexión, Mariana? Mariana Páez. Yo diría que sí, porque todos llevan los mismos espacios cada lado. O Los sea, por ejemplo, puntos están a la misma distancia, sí, señor. El punto A' del punto A, el C' del C y el B, pues están ahí de hecho en el mismo lugar. Listo, muy bien. Y vamos ahora con el último. Bueno, acá. ¿Dónde creen que iría el eje de reflexión? Bueno, esa sí está una No sobre sé. otra. Yo quiero, teacher. Yo quiero, sería yo ahí, quiero, yo quiero, yo quiero. profe, sería Ahí, ¿Ahí? ahí. ahí. Sí, Ahí, ¿cierto? profe. Ahí sería porque si nos damos cuenta, todos los puntos están a la misma distancia del eje de reflexión. Los puntos correspondientes. Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir nuevamente las diapositivas y vamos a mirar cuál es el ejercicio que tenemos para la hora sincrónica. ¿Están ahí viendo las diapositivas, chicos? Señora profe.
Listo, entonces, la Sí. actividad de la clase asincrónica es esta. Ustedes Sí, van a señora. dibujar ¿Esto es otra vez en en un el plano cuaderno? ¿Es esto cartesiano. del Sí, cuaderno? señor, Del cuaderno. Ok. en el cuaderno. La de GeoGebra ya les digo cuál es. Entonces vamos a Profe, una dibujar en pregunta. un plano Es que cartesiano. me faltó un pequeño detalle en el primero. Ya ahorita te lo dejo ver nuevamente, ¿listo? Espérame, termino acá de explicar la actividad y ya la proyecto nuevamente. Bueno, entonces van a dibujar un plano cartesiano, van a ubicar, van a graficar un pentágono y los vértices son H, I, J, K, L, entonces ahí están las coordenadas de cada vértice y van a hacer una reflexión sobre el eje Y. Acuérdense que el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. Y primero siempre ubicamos sobre el eje X, ¿no? Eso lo tenemos ya que tener claro. Y lo mismo con este cuadrilátero, entonces ahí están los vértices y luego trazan la recta que pasa por los puntos P y Q, trazan una recta como lo hicimos ahorita y ese va a ser el eje de reflexión. ¿Listo? El eje de reflexión. Esa sería la actividad para que la hagan ahorita de forma asincrónica. O sea, Teacher, ¿cómo? primero hacemos ¿Lo la puede repetir, figura y por después favor? ponemos... Primero, por eso, mira, el orden obviamente es, primero haces la figura, luego trazas el eje de reflexión y luego reflejas la figura sobre ese eje. ¿Listo? Bueno, Sí, pero puede repetir con base en qué hacemos el eje de reflexión. ahí les están diciendo, mira, la reflexión de este es sobre el eje Y. La reflexión de este pentágono que tiene estos vértices, el vértice H, I, J, K y L, la reflexión es sobre el eje Y. Y la reflexión del cuadrilátero de los vértices A, B, C y D es sobre los puntos, es sobre la recta que pasa por los puntos P y Q. Ahí les estoy dando cuál es el eje de reflexión, porque obviamente eso hay que tenerlo claro, saber cuál es el eje de reflexión. Bueno, la tarea, esta sí la van a hacer en GeoGebra, pero esta sí es para la próxima clase. Entonces van a ustedes a dibujar una figura en GeoGebra, la que ustedes quieran. Pueden ser un polígono, puede ser la figura de como la que hicimos del gatico, pero pueden escoger cualquier otro animal o bueno, lo que ustedes quieran. Primero dibujan su figura y luego hacen una reflexión como ustedes quieran. O sea, ustedes dicen, la voy a reflejar sobre esta recta. Listo, y la hacen la reflexión. ¿Listo? Eso sí lo van a hacer en Profe, GeoGebra. pero siempre ¿Cómo tiene que lo ser vamos a por enviar? ejemplo, Y para enviarlo es muy sencillo. Cuando ustedes tengan su figura en GeoGebra y hagan la reflexión, ustedes le toman un pantallazo y eso les queda guardado como una imagen. Ese pantallazo, como lo que hicimos con la pirámide numérica, ¿se acuerdan que ustedes hicieron su pirámide, le tomaron un pantallazo y me enviaron esa foto? Es lo mismo que van a hacer ahora con GeoGebra. Le toman un pantallazo, la guardan como profe, imagen. una pregunta, Pero puede ser ¿me cualquier dejan imagen. hacer la tarea? No vi bien. Ahí deja Yo digo guardar. como, Ahí deja esto guardar, teacher. Profe, puede ser cualquier Pero imagen. sí deja profe, guardar, profe. pero después para enviarla, va a enviar, no la deja enviar. O sea, tienen que guardarla como imagen. Entonces, por eso les digo que es mejor que tomen el pantallazo. Profe. ¿Listo? Espérame un segundo, Santiago. Ya termino la clase y ya les doy el espacio a las Profe. preguntas. Bueno, les comparto acá también una... Es que te escuchas muy trabada. No pude ver la tarea. Ah, listo. Les comparto también acá un video de reflexión de polígonos, reflexión en el plano cartesiano, donde también nos dan más ejemplos para que ustedes lo puedan observar también. Bueno, chicos, ya les voy a dar el espacio para las preguntas. Muchas gracias por la atención.